Aquí estamos acompañando a todos, estoy con la gente de Farco, la gente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, pero estamos frente a Radio Nacional porque la ola de despidos es una cosa muy humillante para los trabajadores. Es un gobierno claramente insensible que lo único que hace es resolver a partir de echar. No analiza ningún tipo de... Es un ataque directo contra los trabajadores y acá hay un festival armado, va a haber música de calidad, gente, militantes que están acompañando a todos los muchachos que han quedado afuera, muchachas y muchachos y mucha gente, porque la ola de despidos no solo se refiere en general, sino que abarca también mucho al sector de prensa, y por esto está CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que por supuesto que van a contar algunos despedidos de Radio Nacional, que van a contar qué es lo que pasó. Las autoridades tienen la misma insensibilidad que el gobierno, por lo tanto vamos a escuchar las voces de la capa de Telam, de las personas que representan en varios sectores de prensa, y ellos van a explicar en este acto. Seguramente va a convocar mucha gente porque la gente quiere saber también qué es lo que pasa con los trabajadores que han tenido una actuación natural para sostener un medio como Radio Nacional, que ahora se ha transformado en una especie de máquina de despedir. A esta movida que se organizó después de conocer que trabajadores y trabajadoras de la radio se enteraron de que no seguían integrando los planteles de las emisoras cuando pusieron el dedo, cuando llegaron a fichar. Fíjense la perversidad de esta gestión. Tuvimos que comernos además la apretada del vicedirector Pablo Ciarliero, que lo habrán visto seguramente a través de los medios alternativos. Filmó la asamblea tratando de intimidar a los trabajadores y a las trabajadoras, que se negó hasta último momento, el viernes previo al fin de año. Estuvimos realizando una asamblea, estuvimos pidiendo precisiones si los trabajadores y trabajadoras iban a poder entrar el 2 de enero. Y no quiso responder, y dijo que los contratos no los discute con ningún sindicato, o por lo menos con los sindicatos que hacen paros. Habría que preguntarle con qué tipo de sindicatos dialoga este funcionario. Creo que todos lo sabemos. Pero no venimos a hablar de nadie en particular y de todos en general, porque somos el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que está en los 3 medios públicos, en Radio Nacional, en Canal 7 y en Telam, y en la Asociación de Trabajadores de Radio Nacional, ATRANA, el otro sindicato con el que tratamos de resistir estos embates neoliberales que, atención compañeros, no nos equivoquemos, esto no es como pasaba en los 90, esto es mucho peor. Es a veces, uno tiende a la comparación que siempre es odiosa y a veces inexacta, de tratar de comparar con otros momentos vividos. Esto, créanme compañeros y compañeras, es mucho peor. Porque antes, con sus más y con sus menos, había un Ministerio de Trabajo que trataba de garantizar, cuando la contradicción era demasiado evidente, finalizaba las gestiones laudando a favor de los trabajadores. Esto dejó de pasar, y esto lo sufrimos en el Sindicato de Prensa puntualmente cuando vaciaron el Grupo 23, cuando los empresarios Spolsky y Garfunkel dejaron a 800 familias en la calle. Y el sindicato estuvo, y estuvieron los sindicatos combativos y solidarios, tratando de decir: Ministerio de Trabajo, hace honor a lo que está custodiando, que es la justicia laboral. Y lo que recibimos fue la inacción de ese ministerio, que obviamente fue recibida con total beneplácito por los empresarios, que realizaron una sangría que está llegando solo en el gremio de prensa a las 3.000 personas, y casi 2.000 de esas en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Vaya si tenemos motivos, compañeros y compañeras, para plantarnos, para decir basta, para reunirnos, y en esta reunión fraterna de compañeros y compañeras decir basta de despidos en los medios públicos y en todos los medios.
Este ajuste está llegando a todos los sectores de nuestra sociedad y los trabajadores y trabajadoras de los medios públicos de pie le estamos diciendo basta. Bueno, hay 16 trabajadores que fueron despedidos a principio de año de la Radio Nacional. Esto está relacionado con una precarización que existía en la radio, que eran contratos a términos, pero la mayoría llevan más de 8 años en esta situación, con lo cual desde Cipreva nosotros los consideramos como despidos. Se enteraron de la forma más cruenta, que es llegar al lugar de trabajo, tratar de poner el dedo para fichar y encontrarse que no podían fichar. A muchos de ellos luego, unos días después, les llegó el telegrama de la rescisión del contrato, o en el caso de otros fueron a la oficina de personal y allí le informaron que no se les renovaba el contrato. Esta situación se da en el marco también de un vaciamiento de la radio pública, en el cual, al no tener trabajadores que se les renueven los contratos, tampoco se producen contenidos. Estos contenidos dejan de ser emitidos acá en Nacional Buenos Aires, pero el problema más grave es en las provincias. Estos despedidos también hay en las provincias. Todavía no tenemos bien la cantidad, porque como no se informa, nos vamos enterando en la medida que los compañeros se van enterando y nos informan. Pero bueno, son 16, nosotros tenemos 8 acá en Radio Nacional Buenos Aires, el resto son de distintas provincias. Y esto hace que las autoridades por el momento no nos den ninguna respuesta a cómo va a seguir la programación de aquí en adelante, porque la programación 2018 está suspendida y solo se pasan o programas enlatados o programas en donde se pasa música y nada más. Como les decía, el problema más grave es en el interior del país, porque hay radios que dejarían de funcionar si no se renuevan los contratos. Por el momento no hay ningún tipo de respuesta de las autoridades y nosotros del Sindicato de Prensa de Buenos Aires iniciamos distintas acciones para informar esto y para también que nos den alguna respuesta sobre la situación de estos compañeros. Me parece que es muy importante defender los medios públicos en la Argentina, la televisión pública, la radio pública, Telam, son fundamentales para que haya un Estado democrático que no dependa de los intereses económicos de las empresas. Creo que la única garantía de la información equilibrada son los medios públicos. Así que estoy acá sosteniendo como siempre. Bueno, la situación con la que nos encontramos el día 2 de enero, cuando llegaron los compañeros y las compañeras a realizar sus tareas, es que no podían ingresar porque el reloj era quien les notificaba que estaban despedidos. No había ninguna autoridad para darle esa noticia, solamente el personal de seguridad, y se enteraban cuando querían ingresar. Desde ese momento se convocó automáticamente una asamblea de trabajadores y posteriormente a eso, al día siguiente, nos convocamos los 3 medios públicos, Telam, la TV Pública y Radio Nacional, a una asamblea de conjunto, haciendo un cese de tareas histórico en los 3 medios de conjunto para realizar esa asamblea y mostrarnos en unidad hacia el gobierno que intenta avanzar en este ajuste en los medios públicos, en este intento que no solamente es de despido, sino de vaciar de contenido los medios estatales, con lo cual decidimos realizar esa asamblea acá en la Radio Nacional, los 3 medios, y votamos estar en alerta, en estado de asamblea permanente, y hacer este festival de protesta exigiendo la reincorporación de los trabajadores y las trabajadoras como una primera medida, o como una segunda medida, porque la primera fue el cese de ese día, para darle continuidad y mostrarnos en unidad, porque sentimos que el ataque a uno de los medios es a todos y sentimos que el plan atenta contra los 3 medios públicos. En este sentido, venimos denunciando muchas situaciones. Además, estamos sufriendo una campaña de estigmatización bastante grande en los medios. Los trabajadores de la TV pública lo están sufriendo desde el viernes pasado, y se profundizó más esta semana. Así que nada, en este intento de avanzada del gobierno sobre los medios públicos, tratando de
vaciarnos y avanzando con los despidos, nosotros nos queremos mostrar en unidad, mostrarnos que los trabajadores y las trabajadoras no vamos a permitir este intento de avance. En la empresa o los distintos directorios nos convocan para informarnos qué es lo que van a hacer, o lo hacen por redes sociales, como se vieron, o por algunos otros medios privados donde se lo ve al ministro diciendo qué piensa de los trabajadores y de las trabajadoras y de los medios públicos en general, donde manifiestan que para ellos no son despidos sino no renovaciones de contrato, claramente violando las leyes y los convenios y los estatutos, porque dicen que nosotros después de 29 días de una relación laboral somos considerados trabajadores de planta permanente, con lo cual acá hay compañeros que se quedaron sin trabajo después de trabajar 8, 7 años, 5, tenemos compañeros con muchos años. Así que no, respuestas de las autoridades no, simplemente son respuestas que son evasivas y que tratan de justificar el ajuste diciendo que se tienen que ajustar al presupuesto. Para nosotros, para lo que ellos es ajustar el presupuesto, para